Donde está el Espíritu de Dios hay confrontación espiritual. De hecho, cuando ustedes lean Hechos, si es que lo vuelven a leer, o cuando estén leyendo Hechos, recuerden lo que les voy a decir. Cuando vino el Espíritu Santo en aquel tiempo, en el día de Pentecostés, el primer sermón de Pedro fue confrontativo. Dijo, ustedes crucificaron al Santo, ustedes lo entregaron. Y el segundo sermón fue similar. Y ustedes volvieron a crucificar, y vuestros padres, pero arrepiéntanse. Y cuando el Espíritu Santo usó a Esteban da un sermonazo de inicio. Si usted quiere saber un resumen de la palabra de Dios, un resumen de la historia de la Biblia, de alguna manera lea Hechos capítulo 6, y Esteban describe desde casi del inicio todo el resumen, cómo vino el pueblo de Israel, y termina diciendo, ustedes son duros de corazón. Pero estamos hablando de que estaban estos hombres y también mujeres que Dios usó, eran hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, pero donde está el Espíritu Santo hay confrontación. Porque el Espíritu Santo dice la Biblia que Él nos convence y nos redarguye. Él es el que convence y Él es el que produce en nosotros el deseo de arrepentimiento. Pero para que haya en nosotros un deseo de arrepentimiento, tiene que haber en nosotros un sentido de culpabilidad. Porque ¿quién se va a arrepentir si no se siente culpable o redarguido? Entonces el trabajo del Espíritu Santo, escúchame bien lo que voy a decir, es hacerte sentir culpable, pero de las cosas correctas, de lo que realmente estás haciendo mal. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, para que una vez que tú te sientas mal o te sientas culpable en esas áreas y redarguido, Él te va a dar las herramientas, junto con esa parte de arrepentirte, te va a dar las herramientas para que tú salgas de este aspecto, de este estilo de vida moral, espiritual, ético, no lo sé, para que tú avances. Entonces, debemos comprender una cosa, el Espíritu Santo continuamente nos está confrontando. Nosotros tenemos un principio, para los que no saben, tenemos un principio, todos los que servimos, todos los que trabajamos, tenemos un principio que aplicamos como una ley de trabajo en la iglesia. Si las personas van a venir a comunidad de fe y se van a ofender, que se ofendan por la palabra y solo por la palabra. Si algo va a ofender a la gente en la iglesia, que sea lo que se predica. Pero fuera de eso, nosotros tenemos que amar, tenemos que tratar bien a cada persona, hacerlos sentir importantes. Esos son nuestros principios. Pero no vamos a quitar la parte más esencial y más importante que tiene que ver con la confrontación de la palabra para producir en nosotros un verdadero cambio. Entonces, imagínate que yo desee estar en un lugar donde siempre me digan cosas bonitas, que me hagan sentir bien. Ay, qué bonito predicó el pastor, qué bonita la alabanza, ay, qué bonita la enseñanza, qué bonita la obra, ay, qué bonita la enseñanza, cuántas cosas bonitas Dios me dice, cuántas bonitas promesas. Y imagínate que yo nomás te cuento lo bonito y lo bonito y lo bonito, pues va a haber en ti un sentido de comodidad y vas a querer estar en algún lugar en ese sentido de querer escuchar nomás lo bonito. Cuando escuchas lo duro, y algunos no sienten lo duro en la iglesia sino lo tupido, esa confrontación es mejor que lo otro. Porque si estamos aquí es porque todos somos imperfectos y necesitamos avanzar, necesitamos progresar, cada quien en la justa dimensión de la carrera de la fe donde se encuentra. Pero lamento el espíritu de la religiosidad de muchas personas a nivel mundial, que se dicen cristianos pero son religiosos. Lamento el espíritu de religiosidad que tiene que ver con yo ya no necesito aprender nada. No lo dicen literalmente, pero es lo que demuestran. A mí eso ya todo yo lo aprendí, ya me leí la Biblia como 7 veces. No, yo ya predicado, he enseñado, yo he ido a los hospitales, a cárceles. No, yo ya lo sé. Lamento ese espíritu de religiosidad que le hace creer al individuo que ya no necesita más que aprender, porque si tú o yo creemos que ya no necesitamos más porque todos lo sabemos, estancamos nuestro crecimiento. Y todos necesitamos seguir creciendo, seguir progresando, seguir avanzando. Diga conmigo, yo necesito seguir creciendo. Cuando llevamos esto que estoy hablando al terreno familiar, entonces necesitamos hacernos algunas preguntas. ¿Están listos? Vamos a empezar desde lo más básico. Si bien es cierto, hermanos,
Nada de lo que tenemos en este mundo es nuestro: carros, casa, trabajo, dinero, joyas, no sé, tenis, ropa. Si bien es cierto, nada de lo material es nuestro, lo material en algún sentido, mínimo, pero en algún sentido demuestra el progreso y el avance de los hijos de Dios. No confiamos en los bienes materiales, ni nuestra confianza está en porque tenemos posesiones económicas, pero tenemos que ser conscientes que este elemento de vivir bien, modestamente, como yo les predicaba hace miércoles atrás, donde podamos tener lo suficiente para vivir una vida abundante, porque Jesús vino a darnos una vida abundante en todos los aspectos. Si constantemente, en vez de tener abundancia y en vez de estar plenos, ¿verdad?, tener una libertad financiera en algún sentido, estamos cortos siempre, nunca hay, no tenemos, no hay, no prendas el aire porque llega grande, y que no prendas acá y que apaga acá y que no podemos ir para allá y es que no tenemos dinero. Si eso es el recorrido desde muchos años, desde muchísimos años en nuestra vida, algo no estamos haciendo bien. Y algo tenemos que empezar a aplicar en nuestras vidas para poder comprender que los principios de la palabra de Dios deben estar alineados a nuestro comportamiento. Porque existe algo que en la Biblia se le denomina como el Dios de las riquezas. Y ese Dios de las riquezas doblega a la gente, la convierte en personas afanadas, en personas preocupadas. Porque el Dios de las riquezas, dice, es el engaño de las riquezas. El Dios de las riquezas es engañador porque te hace creer que nunca es suficiente, que siempre te harán falta cosas en tu casa. El Dios de las riquezas, hablando desde el aspecto bíblico espiritual, para mal, le hace creer a la gente que no está bien, que necesita más, y hay un sentido de insatisfacción, incluso de no poder disfrutar. Pero hay algo que intenta el Dios de las riquezas, porque es el engaño de las riquezas. ¿Cuál es el engaño de las riquezas? Que tengo que conseguir cosas, que necesitamos otro cuarto, que necesitamos un carro. Ahora, en el aspecto espiritual, puede que lo necesite usted, está bien, pero el engaño de las riquezas te puede hacer creer que necesitas eso y esto y esto, y por eso te lleva a convertirte en una persona que trabajas con demasiado tiempo, con descuido total, y al final el Dios de las riquezas, que tiene que ver con el engaño de las riquezas, va a terminar por alejarte de Dios, separarte de tu esposa o esposo si estás casada o casado, y alejarte de tu comunión con tus hijos. Porque es un engaño. Porque lo más triste es que las personas puedan decir que Dios les dio la bendición de tener un trabajo, pero gracias a esa bendición de tener un trabajo ya no van a poder servir en la iglesia y ya no van a poder atender las cosas de Dios y ya van a pasar menos tiempo en la lectura y van a llegar más cansados. Entonces no podemos decir que Dios te va a dar algo para alejarte de Él. Todo lo que Dios te va a dar es para que lo disfrutes, pero te va a acercar a Él. Y cuando vemos los personajes de la palabra de Dios, Abraham, Salomón, David, todos estos personajes en algún sentido, aunque tenían mucho dinero en el contexto del mismo Job, fueron personas que no se alejaron ni una milésima del Señor. Y me gustaría poner esta línea muy importante para todos los que somos familia y para las familias que aquí están representadas. Primero que nada, necesitamos tener una vida estable y saludable, porque es una promesa de Dios. Pero no podemos estar afanándonos y aparentemente ganando dinero sin que se vea. Eso no es bíblico. O somos derrochadores, o no estamos diezmando, o no estamos administrando bien los recursos, o nos estamos ahogando de más en las finanzas, o nos estamos endeudando, o estamos empeñando cosas, pero al final todo problema financiero en la familia, en el hogar, va a traer problemas, y lo que trae problemas trae confrontación y división. Porque ninguna familia que tenga carencias constantes va a vivir en paz. No me diga eso a mí.
Usted no puede convencer a un pobre que está bien siendo pobre. Pueden mejorar sus oportunidades. Pero lamentablemente muchas personas viven cauterizadas, acostumbradas a vivir una vida por debajo de las promesas de Dios, por lo que dije al inicio de este sermón. Porque malinterpretamos los principios de la palabra, y cuando lo que leo no lo interpreto correctamente o no lo aplico correctamente, lo único que produce en mí es un estancamiento. Y Dios no anhela que estanquemos, Dios anhela que progresemos, que fructifiquemos, que avancemos, que vayamos de generación en generación progresando. Y les voy a poner un caso bíblico. El primero extranjero llamado Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, primera generación, porque es el primero que Dios le habló. Este hombre ya tenía dinero, pero eso no determinaba que Dios lo llamara. Pero la Biblia dice que Abraham era rico. Así que esa onda de que Dios ama a los pobres y no a los ricos, pues entonces al primero que Dios estableció una nación en él, en promesa, fue uno rico. Y no fue rico porque Dios lo bendijo. Dios lo bendijo obviamente, pero ella era rico cuando Dios lo llamó. ¿Sí me estoy explicando? Primera generación, pero fue extranjero. Después de Abraham nació Isaac. Y nació Isaac y estuvo en una tierra donde no se movió, y le dijo Dios también: quédate como forastero, le dijo. O sea, como extranjero, como tu padre. Y dice que Dios lo prosperó en todo, incluso pozos que no tenían agua volvieron a dar agua, y su ganado se multiplicó. Y este hombre, estoy hablando de la segunda generación, extranjero, su hijo extranjero. Después tiene otro hijo. Bueno, tiene 12, ¿verdad? Pero el tercero tiene los 12. Después viene Jacob, que tiene 2. Isaac tiene a Jacob y a Esaú. A Esaú lo descartamos, ¿verdad? Por todo lo que sabemos. Viene Jacob, y Jacob se tiene que ir de extranjero a luchar, pero viene con bendición, viene con una promesa. Y viene con una promesa de tal manera que llega sin ni un solo peso. Este sí salió sin nada y regresó con todas las bendiciones. Escuche bien. Cuarta generación, de ese Jacob nacieron 12 hijos. Entre ellos nació José. Y José pasó un proceso hasta que al final el bisnieto o tataranieto de Abraham terminó gobernando una nación. El progreso: Abraham, Isaac, Jacob, José. De extranjero, de no tener nada, a gobernar toda una nación. En el proceso de Dios, las familias no deberíamos ser menos que eso. Y el problema es que nosotros perdemos los conceptos del progreso y del avance y del desarrollo de nuestras propias familias. ¿Por qué? Porque todo lo queremos iniciar nosotros desde cero por no tener un proyecto de familia. Y a lo mejor es una palabra distinta o desconocida para algunos, pero toda familia tiene que tener un proyecto. Porque vivimos en un país acostumbrado a iniciar todo desde cero. Sale la alcaldesa este año y entra el nuevo ganador o ganadora y dice: todo lo que hicieron estaba mal, hay que empezar de cero. Sale el presidente Obrador, va a entrar una o uno nuevo y va a decir: estaba mal todo. Todo lo hicieron mal, vamos a empezar de cero. Sale la gobernadora de Sonora, entra un nuevo gobernador o gobernadora y va a decir: todo se hizo mal, vamos a quitar programas y vamos a... Entonces vivimos en un tercermundista país porque todo lo inicia desde cero. No hay algo consecutivo, no hay algo sistemático, no hay algo que esté dándole seguimiento a un proyecto. Lo mismo pasa en las familias. Los esposos se casaron, batallaron por casa, después de 20, 25 años por fin tienen una medio casita, a los 40 años de casado ya por lo menos ya la tienen más completa. Pero los hijos de esa familia que se casan andan igual que los primeros, buscando casa. No tienen dónde vivir como los primeros.
Y los hijos de los hijos, lo mismo. Se van repitiendo los patrones de conducta en las familias, los comportamientos. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que tener conciencia de que nuestras generaciones, es lo que nos da a entender la palabra, conciencia de que nuestras generaciones deben ir en progreso. Incluso pasa en el área educativa. Hay padres que no terminaron la primaria y los hijos, algunos igual truncaron la prepa y luego los otros hijos, hay un retroceso. Necesitamos entender que la palabra de Dios nos da principios tan maravillosos para que nuestras próximas generaciones vivan de una manera más extraordinaria de la que nosotros vivimos. Y tú eres el heredero de tu casa. ¿Qué herencia le vas a dar a tus hijos? Piensa en eso un poquito. ¿Saben cuál es el problema? Supongamos el papá es dentista. Es dentista el papá, tiene 2 hijos. En esa preciosa familia del dentista, él compra equipo bien caro, compra todos los accesorios que son carísimos y se consigue una buena plaza en algún lugar del centro, tiene mucha clientela, pero sus 2 hijos no quieren estudiar para dentistas. Uno quiere ser futbolista y otro quiere ser arquitecto. ¿Cuál es el problema? Se muere el dentista y se muere el consultorio. Lo correcto sería que uno de los 2 estudiara para dentista, para que aprovechara que una vez que se gradúe, no tiene que batallar por equipo, no tiene que buscar cosas. El papá ya tiene una plaza, ya tiene clientela, ahí puede ensayar con el padre, ahí tiene todo. Para que cuando él inicie, entre comillas, no va a iniciar, va a continuar un proyecto que ya inició. Igual que mi papá es carpintero, bueno, es carpintero, pero no puede morir el carpintero y la carpintería. Alguien tiene que continuar con el proyecto familiar. Y a lo mejor no va a ser carpintero sin estudio, a lo mejor va a terminar sus estudios y va a empezar a hacer muebles y le va a poner el nombre a la marca. Y eso se llama progreso, se llama desarrollo. Las familias tenemos que ir desarrollándonos porque la palabra nos da principios para poder progresar y para avanzar. Están estas pequeñas criaturas que tenemos aquí. ¿Qué va a ser de ellos en el futuro? Yo les voy a dar al Señor Jesús, que conozcan a mi Señor Jesucristo. Pero a veces ellos se desaniman porque conocen a un Dios que nos mantiene pobres, nos mantiene endeudados, que nos mantiene con problemas, con crisis matrimonial. Y ningún niño en su justa razón va a decir: quiero adorar al Dios de mi padre, donde nos la pasábamos enfermos y con problemas. Nadie va a querer eso. Nuestras generaciones van a querer servir a un Dios vivo, a un Dios real que vivieron sus padres, que fueron testigos oculares de milagros, de cosas extraordinarias que pasaron en su vida, de tal manera que cuando ellos lleguen a la adolescencia, usted no tenga que sufrir. Si es que mi hijo se me puede echar a perder, se le puede echar a perder si no tiene las bases correctas desde una familia. Se le puede echar a perder su hijo adolescente porque a lo mejor usted le puede predicar un evangelio que no vive en su casa, que llegas borracho cuando de repente te regresas de la cruz y no quieres nada con Dios, que le gritas a tu esposa, que no atiendes a tu marido, que se la pasan peleando, que se la pasan en deudas, pero aquí aplauden y cantan. Entonces, ¿qué generación va a querer continuar con un mal ejemplo así? Nadie, ni yo ni usted quisiera servir a un Dios de sus padres, que ese Dios los mantiene con tanto hundimiento, con tanta pobreza, por exagerar, y con tantas dificultades. Pero todos quisieran servir a un Dios, al Dios de sus padres, a un Dios de progreso, de avance, donde se vean los principios, donde se viva en paz, donde haya tranquilidad, donde haya armonía. No estoy hablando de una familia perfecta. Pero no perdemos a los adolescentes, ni perdemos a nuestros jóvenes por falta de que en la iglesia no los atienden o porque no hay programas. No. Esto solamente es una ayuda que nosotros le brindamos a usted como iglesia. El factor más importante es el hogar. Los hijos no se pierden en la iglesia, como los estudiantes no se pierden en la escuela.
No perdemos a los hijos, no perdemos a los adolescentes. En todo caso, a lo que perdimos fue a los niños. Un niño perdido es un adolescente perdido y un joven perdido. Pero donde hay hogares con bases correctas y concretas de principios, esos jóvenes van a querer servir al Dios de sus padres. No sé si me expliqué, hermanos. ¿Qué ejemplos de vida espiritual? Escuche bien. ¿Qué ejemplos de vida espiritual le estamos dejando a nuestros hijos o estamos trabajando y vivenciando todos los días? ¿Qué clase de experiencias nuestras hijas y nuestros hijos están viendo constantemente? ¿En qué momento Loret me ve orar a mí? ¿En qué momento Loret y Akemi me ven leer la Biblia en casa? ¿En qué momento Loret y Akemi, mi esposa, me ven adorar a Dios en mi cuarto? ¿En qué momento yo les modelo la vida cristiana, los convoco a una reunión en casa? ¿Hasta qué punto ellos pueden ver constantemente la imagen, no de un pastor, sino de alguien que está viviendo lo que predica y lo practica y lo vive en casa? Y ellos pueden ver progreso, poder ver avance. Entonces ellos, estoy seguro que van a tener más fácil la decisión de seguir a Jesús que muchos que lo único que quisieran de sus casas y hogares cristianos, ¿se lo digo o no se lo digo? Que lo único que quisieran de sus hogares cristianos es salir corriendo. Y no se van de la iglesia porque viven en esa casa, pero una vez que se vayan de esa casa, en automático se van a ir de la iglesia. Están retenidos aquí porque viven en casa. Salen de casa, se van de la iglesia. Porque muchos lo que quieren es salir corriendo porque no ven nada claro. No ven progreso y avance, no ven una vida cristiana en progreso. Y es que la Biblia nos exige crecimiento y desarrollo. Necesitamos cambiar el chip de nuestro comportamiento y preguntarnos qué cosas estaremos haciendo que nos están estancando, que no nos hacen progresar. Hermanos, no sé quién recuerda a la historia de Jonás. Jonás, Dios le dio un mandamiento, le dio una orden, le dijo: vas a ir a predicar a tal lugar. Y Jonás, ¿qué hizo? Todo lo contrario. Se fue de vacaciones, agarró un crucero y se fue a dormir. ¿Qué sucedió en ese lugar? Hubo turbulencia, hubo tempestad, la gente empezó a tirar cosas para hacer más liviano el barco. Después echaron suertes. ¿Qué clase de suerte? No sabemos, pero cayó sobre el profeta santo de Dios. Lo agarraron y lo tiraron al agua. Una mala decisión de nosotros como hijos de Dios puede traer dificultades a nuestra embarcación. Tú como padre de familia no puedes creer que Dios va a pasar por alto si andas fumando marihuana a escondidas, por ejemplo, y que no le va a afectar a tu casa. No puedes creer como mujer que si haces lo malo, si robas, haces cosas que no debes hacer, conociendo los principios de la palabra y sabiendo que los principios, si los aplicas, te va a ir mejor. Pero aún conociéndolo, sabiendo lo que no debes hacerlo y lo haces, no puedes creer que Dios va a pasar por alto y no va a traer consecuencias. Esa es la religiosidad de la que yo quisiera poder explicar. El religioso cree que tiene a un Dios a su forma, a su alcance, a su manera, a su comprensión. Y el religioso va a justificar por qué ese campo es estéril, por qué aquí no da cosecha, por qué aquí tampoco hay cosecha, por qué cuando voy al terreno del religioso no veo ni un solo fruto, pero para todos tiene una excusa. Los hijos de Dios no tenemos excusas, debemos tener frutos, porque es un progreso. Debemos ir en avance, no en retroceso. Y hay pruebas, por supuesto que hay pruebas, hermanos. Jesús dijo que habría pruebas. En el mundo tendréis aflicción. No quitamos una cosa de la otra, pero el progreso, el avance, el desarrollo, el ir creciendo se tiene que notar en nosotros. Y tenemos que ser una inspiración para nuestros hijos. Porque si solo queremos ser maestros de nuestros hijos: mi hijo, usted prenda la Biblia y ponte a orar tú, mi hija, y tú también. Si queremos ser maestros, si ellos van a seguir a Jesús no porque somos maestros de la Biblia, sino porque los inspiramos a vivir una vida cristiana como la nosotros. Porque inspiramos a nuestros hijos, inspiramos a nuestras generaciones.
Uno de mis más grandes trabajos para bien personal junto con mi esposa es inspirarlos a ustedes. Que ustedes se inspiren en nuestro matrimonio, que digan, ¡ay, qué bonito matrimonio los pastores! ¿Cómo me gustaría? Que rara vez, no creo que lleguen a ser como nosotros, no, pero porque cada quien vive su romance. Pero yo quiero inspirarlos a que quieran tener un matrimonio como nosotros. No estoy hablando de perfección. A veces mi esposa y yo nos discutimos, unas enchilosas nos pegamos, pero nos amamos. Nunca hemos hablado de divorcio mi esposa y yo, pero sí de matarnos. Que nosotros como pastores, que yo como pastor te inspire. Es mi trabajo, no solamente hablarte, sino inspirarte. Porque liderazgo es influencia. Liderazgo también es inspiración. Y pregunto, hasta el día de hoy, si tú en tu sano juicio y concretamente en tu corazón, quiero preguntarte, ¿estás inspirando a tus hijos? ¿Tus generaciones se sienten inspiradas por ti? ¿Están inspirados de decir, wow, yo quiero ese Dios? Yo quiero seguir el camino de mis padres. ¿O estarán soportando una religiosidad y una vida que los opaca y los aplasta? Que cuando dicen, cuando tenga mis 18, cuando termine mi carrera, se acabó toda esta onda de asistir a la iglesia y de seguirle el rollo a mis papás. Porque al final, seamos concretos y tengamos inteligencia espiritual, van a crecer y van a tomar sus decisiones. Y como padre tengo la obligación de traer a mis hijos, pero más obligación tengo de inspirarlos para que cuando ya no tenga dominio sobre ellos en el sentido paternal, ellos decidan venir voluntariamente. Y eso se llama inspiración. ¿Pero de qué se van a inspirar? Carencias, deudas, estancamiento, pleitos, hablar de que nos separamos, nos divorciamos. ¿Qué inspiración van a tener nuestros hijos si esa es nuestra cotidianidad? Hay gente que tiene miedo a hablar con nosotros. Tiene miedo de traer su matrimonio con nosotros. Tienen miedo porque hablamos con la verdad. Y la verdad es confrontativa, pero te hace crecer. Porque te aplicamos la palabra de Dios. Y cuando tú aplicas la palabra de Dios en tu vida, te lleva a tu desarrollo y a tu crecimiento. Pero vamos, hermanos, necesitamos entrar en los conceptos más básicos y elementales de la vida cristiana. Y partir desde esa raíz. Y el Espíritu Santo, para eso Jesús lo dejó, es el otro consolador, para guiarnos, para conducirnos. El Espíritu Santo es nuestro mayor regalo, es una persona gloriosa que hemos ignorado por muchos años. Y el Espíritu Santo toma la palabra, nos la vuelve a enseñar para que la podamos aplicar. Pero necesitamos cambiar de hábitos, de maneras, de comportamientos. Decía Albert Einstein con mucha razón, no podemos esperar resultados distintos si siempre hacemos las mismas cosas. Resultados distintos, acciones distintas, resultados distintos. La vida cristiana, ya voy a terminar para que vean que no estoy tirando tan duro, pero lo tengo que decir. La vida cristiana no es para vagos. ¿Y por qué digo vagos? Les quiero explicar mi concepto de vagos, el mío, vagos. ¿Qué es un vago? Alguien que no quiere hacer nada, pero quiere ver todos los cambios en su vida. Ese es un vago para mí. La vida cristiana no es para vagos. Los vagos creen que orando Dios ya le contestó todo. Orando le trae la mujer, orando le da trabajo, orando le da empresa, orando le aparece el logotipo, orando le aparece el licenciado, orando, esos son vagos. Póngase a trabajar, busque empleo, toque puertas, pídale a Dios, pero Dios siempre dice, esfuérzate y sé valiente. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros, hay actitudes que tenemos que tomar nosotros y hay riesgos que tenemos que tomar nosotros. Esto no es un asunto de, y por favor entiéndanme, pero no es un asunto de que voy a hablarles bonito, a ver si los convenzo, de que se queden en comunidad de fe, a ver si les parece bien. Señor, ojalá que esta palabra quede bonito para que todos se queden, para que les vaya gustando. No, si esto no es un asunto de que se queden conmigo en la iglesia. Queremos que vayan al cielo, ese es nuestro trabajo.
que cambien su vida, que se arrepienten, que dejen de drogarse en dado caso, que dejen de endeudarse, que dejen de pelearse como matrimonio todos los días, y se supone que el matrimonio es para amarse, no para destruirse. Ese es nuestro trabajo. Y tenemos que confrontar con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te puede doler, pero es lo que necesitas para una operación. Si queremos avanzar, necesitamos escuchar lo correcto y lo concreto. Todos los padres que están aquí en esta parte me entienden. Hay cosas que les tenemos que decir a nuestros hijos porque es por su bien. Pero no son cosas bonitas, ¿verdad? Hay que darles. Pero es por su bien. Y por su bien les decimos las cosas que les decimos o tomamos las decisiones que tomamos. Cada uno de nosotros tiene que hacerse una evaluación. Y voy a usar la Biblia porque van a decir, ese pastor no usa la Biblia. Sí la voy a usar. Ya hablé de personajes de la Biblia, pero vamos a la Biblia. Pónganle mucha atención, Ageo 1:5, y llévese esta última parte de la enseñanza con esta palabra que es una confrontación de Dios para nosotros. Ageo 1:5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre vuestros caminos. Mediten, meditar es autorreflexión. Mediten en sus caminos, hacer una autoanálisis. Y luego les dice Dios, les da como una pista, como les decía yo. Siembran mucho, recogen poco. Comen, no se sacian. Beben, no quedan satisfechos. Se visten y no les sirve la ropa. Y el que trabaja jornal o por día, el que le pagan por día, recibe su jornal ¿en qué? En saco roto. O sea, Dios le está diciendo, mediten, no les va bien. No es normal. No están saciados, no están en paz, no están tranquilos, no se calientan, no les rinde el dinero, no están bien. O sea, está diciendo Dios, una vida así no es normal. Lo está diciendo Dios, no yo. No les rinde el dinero, les dan y como que no les dan, nada les rinde, nada les ayuda, todo están con preocupaciones, endeudados. Y aquí está Dios, mediten, miren los resultados, no les está yendo bien. Y Dios está diciendo, no está bien así vivir, no es normal. Pero tienen que meditar en vuestros caminos, hacer una autorreflexión. Y Dios empieza a explicar que tienen que traer madera porque lo han abandonado, porque han dejado su casa desierto, han dejado la comunión, la búsqueda del Señor, y nada les empieza a rendir. Para mí eso es una aplicación extraordinaria, porque hay gente que por dinero deja de venir a la iglesia y de buscar a Dios. Dejemos a la iglesia en segundo término como congregación, ¿ok? Dejan de buscar a Dios, no oran, no buscan a Dios en su casa, pierden su espiritualidad, pero agarran dinero. Pues así como lo agarran, no les rinde. Es la aplicación de este texto, pues. No les rinde. ¿Por qué? Porque me abandonaron a mí. Recuerdo a una persona, un gerente o una persona importante en Tabasco, pues deben ustedes saber que están casi todos los petroleros de México, muchísimos, ¿no? Y conmigo se congregaban dos. Estoy hablando de petroleros que ganan mensualmente 70,000 pesos, 50,000, 80,000, a ese extremo. ¿Tú te imaginas estar sentado a un petrolero hablando con él que gana 70,000 pesos al mes y cuando termina la plática del restaurante no tenga un solo peso para pagar? Y que el pastor humildemente es el que dice, yo pago, no se preocupe. Casi diciendo, ¿qué hubo? Sin Dios, con Dios, no es la cantidad. El Señor te hace rendir cuando estás en sus principios. Cuando la gente no le rinde, no es el dinero, es el distanciamiento de Dios. Deseo, familias particulares aquí, deseo que sus familias, con todo mi corazón, progresen. Si ustedes aplican la palabra, creo que van a progresar en todo. Van a vivir bien, estables, en progreso, tranquilamente, por la bendición de Dios. Y que eso inspire a sus hijos
a servir a ese Dios que realmente bendice. Lo que deseo con todo mi corazón es que cada uno de nosotros como padres de familia asuma el compromiso y la responsabilidad que eso conlleva. Y deseo con todo mi corazón que cuando tu hijo de 7 años o tu hija de 12, que vas arriba en la ruta no sé qué, y que diga en su corazón cuando vea un carro, no sé, un carro bonito, diga, ay papá, hay un carro de esos. Deseo con todo mi corazón que tu boca se abra para bien. Y que por lo menos digas, algún día lo tendremos, mija. Y no digas cosas como, no, pues eso nunca, no, está difícil, no, nosotros no, hija. Aguántate al camión. Deseo con todo mi corazón que inspires a tus hijos a que se puede vivir una vida abundante, próspera, ganando almas, congregándose, predicando a Cristo, pero que vivir con Dios se note. Se note que somos hijos de Dios, que se note, porque donde hay un hijo de Dios, hermanos, de veras, se nota. Y estaba José, se notaba que era un hijo de Dios. Donde iba Daniel, se notaba que era hijo de Dios. Donde iba Sadrach, Mesach, se notaba que era hijo de Dios, porque los hijos de Dios se nota, porque traen una bendición de parte del Señor. Los carnales, los que son con una vida doble, los que son religiosos, no se les nota. Dígalo usted. Ustedes lo dijeron. No se les nota. Y viven finalmente una vida frustrada. Cuando el enemigo te llega a engañar que necesitas 2 trabajos, y hasta que necesitas trabajar en domingo, cuando te engañe el enemigo así, te va a engañar que vas a necesitar otra mujer. Y también te va a poner engaños, y en ese engaño no solamente puede que tengas 2 trabajos o 3. Estoy hablando superficialmente. No lo tome personal, rechace esta palabra si no es para usted. Te puede engañar a tener 2 trabajos y hasta 3 porque necesitas. Y entonces si te puede lograr engañar, alejarte de Dios, te va a engañar que necesitas más esposas. Va a tener otra mujer. Con la que tienes no puedes, pero te va a decir que necesitas otra. Y en automático vas a tener más hijos de una y de otra. Y vas a tener más problemas porque el enemigo multiplica la maldad en las personas. ¿Quiere que le diga algo? Usted no solo necesita un trabajo, y si acaso 2, porque le da la oportunidad. Pero usted y yo lo que necesitamos es estar conectados con Dios siempre, agarrados del Señor, tomados de su palabra, guiados por su espíritu, y empezar a hacer los cambios que ya debo hacer porque ya sé que los tengo que hacer. ¿Qué es tan difícil eso? Aquí hay un ejemplo de obediencia. Está Aimé, y llegó con todo su corazón con su esposo, que era su pareja. Hermana, cásese. Dios ya lo hizo, bendito Dios. Un aplauso a la hermana. Sin rebeldía, sin responder, una mujer que ha ido paso a paso haciendo lo correcto. Todos tenemos que hacer cambios. ¿Y qué pasa cuando los adultos hacemos cambios? Influenciamos para que los de abajo también hagan cambios y apliquen los principios de la palabra en sus vidas. Yo no sé usted, pero mi trabajo es inspirar en mi casa e inspirar en la iglesia y ser de influencia. Porque si los discípulos vieron que Jesús dio la vida por ellos, los discípulos dieron la vida por Jesús. No hay de otra forma. Jesús dijo y lo aplicó y lo vivió. Los discípulos lo vieron, lo aplicaron y lo vivieron. Esa es la iglesia.